Hay pastores que el diablo ha llevado a sus hijos a tan profundo que lo ha llevado a las drogas, al alcohol, inclusive a la prostitución. Pero ¿qué ha pasado? Que ellos se han quitado la ropa de padre y se han puesto la ropa de pastor. Para tú restaurar un hijo, no lo puedes restaurar como pastor, tienes que restaurarlo como padre. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hoy tenemos a un evangelista de Dios, su nombre Daniel Martínez, el cual tenemos en este lindo programa. Y antes que todo, quiero decirte que te suscribas al canal si es la primera vez que ves este video y también comente porque venimos con más contenido picante para ti. Dime, Dios te bendiga. Amén, Dios te bendiga. Cuéntame, ¿cómo te sientes hoy? Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, sabía que vamos a saber de ti, vamos a darte a conocer en las redes sociales porque tú eres un hombre de Dios y porta un mensaje, una palabra de Dios. Cuéntame, ¿a qué edad inicia lo que es el llamado en este ministerio, en este camino? La edad del comienzo, precisamente cuando yo nací, mis padres ya eran cristianos, de modo que me crié, podría decir, en un ambiente cristiano, en un ambiente de la enseñanza de la palabra desde pequeño, pero precisamente eso del ministerio, tenemos un tiempo ya, porque tú sabes que a pesar de que uno nació en un ambiente cristiano, uno estuvo su tiempo de desenfreno, ¿entiendes? Entonces, el tiempo que tenemos precisamente son algunos 7 años, a pesar de que no nos hemos apartado nunca del camino, por así decirlo. Bueno, vemos que naciste en una familia cristiana, en un hogar que realmente desde pequeño te introdujeron en el camino del Señor. Pero hay algo que siempre me ha llamado la atención y yo creo que también los espectadores necesitan saber. Una persona nace en un hogar cristiano, en un hogar creyente de Dios, pero ¿a qué edad se considera esa persona que ya está buscando de Dios? Porque nacer en el evangelio no te acredita a ti que tú seas cristiano. Más o menos en qué edad tú le puedes decir, mira, en este tiempo ya comienza uno a ser cristiano. Exacto, precisamente, muy buena pregunta. El hecho de uno nacer con que tu familia sean cristianos no significa que tú lo eres, porque la Biblia dice en el libro de Hechos que con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. ¿Qué sucede? Nosotros todas las costumbres y culturas que tenemos del evangelio y del cristianismo la hemos heredado de la Iglesia Católica, y por ejemplo en la Iglesia Católica bautizan a los niños, lo cual no es correcto porque el bautismo se hace para arrepentimiento de los pecados, de modo que un niño, hasta que no tiene la capacidad de reconocer sus pecados, no puede, por así decirlo, decir soy cristiano o no. Entonces, cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que Jesús, a los 12 años ya Jesús estaba en la sinagoga, y cuando los principales sacerdotes lo escuchaban hablar, se asombraban de cómo Jesús, del conocimiento que Jesús tenía, a pesar de que no había estudiado. De modo que el tiempo que yo considero, eso es algo personal, para una persona decidirse, sería cuando ya un niño, un adolescente, tiene la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, entre qué está bien y qué está mal. Cuando una persona tiene la capacidad de reconocer lo que es pecado y lo que no, lo que lo aparta de la bondad y la misericordia de Dios y lo que no. Esa pregunta surge porque realmente vemos que hay hogares cristianos y también hay jóvenes, hay niños que van creciendo en ese hogar, pero vemos que no es lo mismo. Se van apartando, mayormente terminan descarriados. ¿Por qué? Porque nunca han confesado a Dios con su boca. Y fue una palabra que tú dijiste. Tienen que reconocer y confesarlo con su boca. Bien, me gustaría saber cuál es el llamado de tus padres. Mis padres son pastores. Pastores. Mi papá es pastor y mi madre es misionera. Bien, estamos hablando entonces con un hijo de un pastor, algo que es muy interesante, que también yo tenía siempre curiosidad de saber y que yo creo que usted también tiene curiosidad de saber. ¿Qué es ser un hijo de un pastor? ¿Cómo es la relación de un pastor hacia su hijo? Bueno, yo creo que eso de ser el hijo del pastor representa un reto para dicha persona. ¿Por qué? Porque lo primero es que esa persona está en la mira de todos. Es decir, se supone que si tú eres hijo del pastor,
tú eres esa persona que no puedes cometer errores, lo cual es una equivocación, porque todos somos seres humanos y somos iguales. Inclusive yo creo que los hijos de los pastores son los que más errores cometen y los que más se desacatan. Wow. ¿Entiendes? Porque nosotros, el pastor, y sobre todo en nuestra cultura, nuestros padres pastores, nos quieren inculcar el evangelio, a veces inclusive llevándonos a un ambiente de hacer cosas que nosotros mismos no deseamos. De modo que muchos viven con la ansiedad de experimentar cosas que no pudieron experimentar, porque por ejemplo el hijo de un pastor no puede ir a lugares, no porque él no quiera, sino porque es hijo del pastor, y la gente le va a juzgar por eso. La gente cuando te ve en la calle dice, oh, pero mira, es el hijo del pastor, y mira y di que hijo de un pastor. Entonces no solamente es un problema para la persona per se, sino también para el pastor. Es decir, porque eso afecta su testimonio, afecta su estilo de vida, afecta lo que piensa la gente. Y tú sabes que el apóstol Pablo en una ocasión dijo que nosotros somos cartas leídas por todos los hombres. De modo que el pastor es una persona que tiene que instruir a sus hijos para que den ejemplos. Inclusive, una de las características principales que Dios exige en su palabra para una persona que ha sido llamado como pastor, uno de los requisitos que dice el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo habla y dice que si alguno desea ser obispo, dice que tenga hijos que estén en el camino, que estén en la palabra, que guarden la palabra. Entonces, cuando eso representa un reto para nosotros y representa también un reto para el pastor per se. O sea que ser un hijo de un pastor, de un ministro, no es nada fácil. No. Tiene que cohibirse de muchas cosas, de ciertos gustos y también evitar ciertos privilegios solamente porque vive bajo una familia pastoral. Y no es tanto eso, sino que, como tú dijiste, hay cosas que uno como joven, o ustedes que son hijos de pastores como joven, tienen que evitar de hacerlo con tal de que al pastor no le gusta, evitar de ir a ciertos lugares porque al pastor no le gusta. Era una de mis inquietudes. O sea que el hijo de un pastor prácticamente viene siendo un prisionero, ¿verdad? Bueno, no un prisionero específicamente, porque Bueno, el hijo del pastor tiene privilegios, tiene el privilegio, es un privilegio ser hijo de un pastor, porque el hijo del pastor tiene la capacidad o tiene la oportunidad de haber nacido en un ambiente donde se le enseña la palabra y donde se le instruye la palabra. Y eso lo lleva a un ámbito de no vivir cosas que quizá en otro ambiente pudo haberla vivido. Por ejemplo, hay personas que yo conozco que yo le digo, wow, fulano, tú eres un héroe. Yo le digo, hay chicas jóvenes que yo le digo, wow, fulana, tú eres una heroína, porque tú no tienes papá, tú no tienes mamá, y aún así te enamoraste de la presencia de Dios, te enamoraste de Dios, no estás en malos caminos en las calles. Pero nosotros tenemos el privilegio de que nos criamos en el ambiente de la enseñanza, de la palabra, y tú sabes que dice la Biblia, instruye al niño en su camino y después de grande no se apartará. ¿Tú me entiendes? Amén. Entonces, de modo que nosotros tenemos un privilegio de haber nacido en un hogar pastoral, porque eso nos da la facilidad a nosotros de conocer la verdad desde pequeño, tener nuestros ojos abiertos al mundo, pero también representa un desafío porque pues tenemos toda la gente ahí creyendo que tenemos que ser perfectos, creyendo que no tenemos que cometer errores, creyendo que uno no tiene que caer, creyendo que si el hijo del pastor se desvía, el pastor falló en su obra como pastor y también como padre, porque tú sabes algo, hay ocasiones que el pastor deja de ser el pastor y se convierte en el padre. Y la gente no entiende eso. Hay ocasiones en las que tú eres el hijo. Desglósame eso, el hijo del papá, no el hijo del pastor. Es decir, mi pastor tiene a veces que comportarse como mi papá. Wow, Dios mío. Hay consejos que el pastor tiene que dármelo a mí, como mi padre, no como mi pastor. Wow, está fuerte. Porque si mi pastor fuera tu pastor, él no te va a aconsejar a ti como me aconseja a mí, porque yo soy su hijo. ¿Entiendes? Wow, Entonces, a pesar de que él, como un término que se está utilizando actualmente,
que es el de hijos espirituales. ¿Tú me entiendes? Un hijo espiritual no es lo mismo que un hijo que salió de ti, de tus entrañas. ¿Entiendes? Un hijo que tú, cuando estaba pequeño, que le dolía la cabeza, tú estabas ahí. Un hijo que cuando se enfermó, tú estabas ahí. Un hijo que no tenía ropa y tú lo vestiste. Cuando se hizo, por ejemplo, pipí, pupú, tú tenías que limpiarlo. Todo eso tú lo viviste con ese niño. Entonces, cuando mi papá me va a aconsejar a mí como mi papá, es como mi papá. Entonces, ahí es donde entra el ambiente, donde muchos pastores se han olvidado del papel de padres y se han metido solamente en el papel de pastor. Espérate. Y tú tienes que recordar que tú tienes un papel como padre también en tu hogar. Dios mío, esto está fuerte. Por ejemplo, hay pastores que sus hijos están en las drogas. No, ministro, espérate. Al paso. ¿Cómo así? Hay pastores que el diablo ha llevado a sus hijos a tan profundo que lo ha llevado a las drogas, al alcohol, inclusive a la prostitución. Wow, Dios mío. Pero ¿qué ha pasado? Que ellos se han quitado la ropa de padre y se han puesto la ropa de pastor. Wow, Dios mío. Y para tú restaurar un hijo, no lo puedes restaurar como pastor, tienes que restaurarlo como padre. Dios mío, me quemaste las masas cefálicas. ¿Tú me entiendes? Entonces, hay cosas que están pasando porque el pastor se olvidó de su papel de padre y agarró solamente el papel de pastor. El pastor es pastor en la iglesia. Wow. Pero llega un momento que ya tú tienes que sentarte a hablar con tu hijo de hijo a padre. Es como Dios. Yo soy evangelista del Señor, ¿verdad? Ajá. Pero a la vez de yo ser siervo de Dios, yo también a veces me presento en calidad de hijo. Amén. Cuando yo hablo con Dios para predicar la palabra, cuando yo voy a salir a ministrar, cuando yo voy a salir, por ejemplo, a evangelizar y yo oro, yo me presento ante Dios como su siervo. Mucha ciencia. Pero cuando mi nevera está vacía, yo me presento como hijo. Wow, Dios mío. Cuando el dinero de la deuda no ha llegado, cuando tengo que pagar la cuota, yo tengo que presentarme como hijo. Porque hay una situación y es que hay un momento en el que tú tienes que identificarte como hijo y hay en otro que tienes que identificarte como siervo. Amén. Gloria a Dios. Wow, Dios mío. ¿Tú me entiendes? Entonces, nosotros nos hemos olvidado del papel que tenemos que desempeñar y el ambiente en el que tenemos que desempeñarlo. Entonces, nosotros como hijos de pastores tenemos una responsabilidad también. Por eso dije que tenemos un gran reto. Y es que nosotros como hijos de pastores también tenemos la responsabilidad de velar porque en la casa sacerdotal todo marche bien. Amén. Oye, ¿por qué? La Biblia dice que los hijos de Elí, ¿de quién eran hijos? De Elí. El sacerdote, el que estaba ministrando en la presencia de Jehová. Eran hombres impíos y pecadores. Pero dice la Biblia que Elí perdió la visión a causa de la vejez. Y yo te voy a enseñar algo aquí. Y es que los hijos de Elí se desviaron y no cumplieron con su papel sacerdotal como hijos. Amén. ¿Y qué hizo Dios? Lo suplantó y puso a Samuel. ¿Por qué? Porque los hijos de los pastores están para cuando el pastor pierde la visión, ellos restaurar y levantar el pueblo. Amén, gloria a Dios. Los hijos de los pastores están para cuando el pastor se quiere desviar, ellos restaurar el pueblo, el camino de Dios verdadero. O sea, un sostén. Un sostén, pero no tampoco como una competencia, ni tampoco como suplantar. Es decir, esto no es heredativo. Es decir, el ministerio no se hereda. Hay hijos de pastores que creen que porque ellos son los hijos de los pastores, ellos van a ser pastores. Y no es así. Lo dijo. Porque tú tienes que tener tu llamado personal. Tú tienes una intimidad con Dios. Y esa intimidad es un llamado único que tú tienes con Dios. Por eso hay gente, varón, que no está fluyendo en el llamado que Dios le dio. Porque ellos están fluyendo en el llamado que heredaron de sus padres. Wow. Y no en el llamado que heredaron del Rey de Reyes, Señor de Señores. Espera. Vamos a hacer una pausa. Hay algo fuerte, aquí hay algo muy poderoso que tú acabaste de decir. O sea que por el hecho de tú ser hijo de pastor, eso no te acredita a ti que tú seas pastor. Pero no te lo acredita. Estamos en un error entonces porque vemos que hay muchos pastores que le pasan el pastorado a su hijo. Explícame.
hay un problema aquí. Existe la posibilidad de que Dios le dé la oportunidad a alguien, porque sería un privilegio que un hijo de un pastor o que un pastor tenga un hijo que pueda ponerlo a él después de él, como una próxima generación, y sería un privilegio. Pero hay muchos que lo tienen simplemente como una herencia. Mi padre levantó este imperio eclesiástico y ahora yo me voy a encargar del imperio. Y tenemos muchos casos, por ejemplo en México, hay un caso de un hombre que se levantó y dejó de generación en generación que sus hijos, que sus nietos, que sus bisnietos. ¿Y qué pasó? Que al final se descubrió que el tataranieto era un pedófilo. ¡Wow, Dios mío! Porque esto no se hereda, esto se recibe por gracia. Esto es un don de Dios. Es decir, la Biblia dice que Jesús subió a las alturas y dio dones a los hombres. ¿Quién es que da los dones? Es Jesús. El que ministra los dones a la iglesia es Jesús. De modo que tú tienes que tener una intimidad con Él para que Él te entregue a ti tu don. Ya sea de pastor, ya sea de profeta, ya sea de evangelista, ya sea de maestro, ya sea de lo que sea que Dios te quiera dar tu don. Pero tienes que conectarte con Él. O sea que por el hecho de que tus padres sean pastor, tú puedes ser evangelista, profeta, no pastor. Eso dependiendo, es un llamado especial de Dios. Amén. Escuche bien. Ahora bien, ¿a qué se debe tanto que la mayoría de los hijos de pastores, digo la mayoría porque tú estás en los caminos, hoy en día se descarrean? Bueno, es un caso que yo no puedo explicarlo de manera personal, o sea, no puedo decirte como que se hizo una estadística o una investigación. No podría decírtelo de manera personal, pero sí podría buscar en la palabra de Dios. Por ejemplo, en el libro de Juan dice la Biblia que el que estaba en el camino y se apartó nunca conoció al Padre ni conoció al Hijo. O sea, es un punto. Escúchame. El que estaba en los caminos y se apartó nunca conoció a Dios ni conoció al Hijo. No lo conoció. ¿Y los niños que nacen en hogares cristianos? Dime, explica. Sí, pero es que... Y después se descarrean. Nunca han conocido a Dios. Déjame explicártelo. Mira qué es lo que sucede. Lo que sucede es que mi llamado y la identificación de mi salvación, o sea, yo soy salvo y eso se identifica en mi perseverancia. Pero más que perseverancia es una preservación. Es decir, yo no persevero en el camino, Dios me preserva. Te lo explico bíblicamente. La Biblia dice en el libro de Juan, en el capítulo 10, a la altura del verso 27, Jesús hablando: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. ¿Qué quiere decir vida eterna? Que es para siempre, ¿verdad? Amén. Y no perecerán jamás. ¿Qué quiere decir? Que no van a perecer. No. El llamado que Dios te dio, la vida que Dios te dio es eterna y no perecerá jamás. Pero hay algo aquí, y es que dice: y nadie las arrebatará de mi mano. Pero hay algo aquí, que Él dice: nadie las arrebatará de mi mano. Y dice, por si acaso, por si aparece alguien que quiera decir que yo soy un hombre, porque en ese momento cuando Jesús está hablando es 100% hombre, y está hablando en condición de hombre, pero refiriéndose a lo que Dios hace. Dice: el Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las arrebatará de la mano del Padre. Es decir, yo estoy en la mano de Dios y nadie me puede arrebatar de la mano del Padre. El problema, amado, es que lo único que te puede hacer permanecer en la mano del Padre es el poder de Dios. Amén. ¿Qué pasa? En el Nuevo Testamento la palabra poder tiene dos definiciones. Hay una palabra que es exousia. La palabra exousia tiene que ver con la autoridad que se le delega a alguien sobre algo. Dice la Biblia en el libro de Juan, en el capítulo 1, a la altura del verso 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Amén. Punto número 1, yo tengo la potestad de ser hecho, pero hay algo que necesito: dinamis, que es la otra definición. Dinamis es el poder sobre el poder, que me da la autoridad. Es decir, yo no puedo permanecer solamente con la autoridad, necesito el poder de esa autoridad que le dé legalidad en el reino de los cielos. Y ahí es donde dice Jesús: lo que ustedes aten aquí en la tierra, yo lo voy a atar en el cielo.
Porque lo que ustedes están atando en la tierra, ustedes tienen legalidad para que sea atado en el cielo. Ay. Amén. Eso es así. Escucha esto. No le baje. Escucha esto. La Biblia dice en el libro de Habacuc, en el libro de Habacuc, en el capítulo 3, Habacuc está haciendo una oración muy poderosa. Y cuando yo leí esto por primera vez, eso me cautivó a mí. Mira, Habacuc dice, Jehová vendrá de Temán y el Santo de Israel desde el monte de Parán. Y dice, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de esa alabanza. Pero dice, el resplandor fue como la luz y rayos brillantes salían de su mano. Pero oye lo que dice, y allí estaba escondido su poder. Oye, ¿qué cosa? El poder de Dios está escondido en su mano, pero en el Nuevo Testamento Jesús le dice a los discípulos que nosotros estamos en la mano de Dios. Varón, tú estás escondido donde está el poder de Dios. No hay nada que te pueda detener, no hay nada que te pueda tumbar de la mano de Dios. Una atmósfera que hay aquí. ¿Por qué tú crees que David dijo, me empujaron con violencia pero para que me cayera, pero la mano de Jehová me ayudó? Dime. Porque lo único que te puede ayudar es la mano de Jehová. Amén. El problema es, el problema de muchos hijos de pastores, varón. Oye, ¿por qué ellos se descarrían? Te la voy a dar la respuesta ahora. Dame. Ellos se descarrían porque ellos están agarrados de la mano de Dios. Dios no lo está agarrando a ellos. Dios mío, explica. No te agarres de la mano de Dios, porque la Biblia dice que los jóvenes se fatigan y se cansan, pero los que esperan en Jehová, ellos recibirán nuevas fuerzas. El que te tiene que agarrar a ti es Jehová. El problema de esto, varón, es que cuando Dios te agarra, no depende de ti. Por eso dice la Biblia que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Cuando Dios te agarra, tú no caminas por donde tú quieres caminar, tú caminas por donde Él quiere que tú camines. El problema es que la palabra no alumbra todos los caminos. Por eso dice la Biblia, lámpara a mi pie es tu palabra y lumbrera a mis caminos. Dios alumbra solamente el camino que Él quiere que tú camines. Amén. Y hay gente que está caminando en su propio camino, está haciendo lo que Él quiera, está predicando lo que ellos quieren, están hablando lo que ellos quieren y están profetizando lo que ellos quieren, diciendo el verso bíblico incorrectamente donde dice que el espíritu del profeta se sujeta al profeta. Wow, Dios mío. Entonces están en rebelión. Están en rebelión porque nunca la palabra dice que el profeta tiene que sujetarse al espíritu. Que el espíritu tiene que sujetarse al profeta. Lo que dice el espíritu del profeta, es decir, no el espíritu de Dios.